Bienvenidos a este programa número 32, Echarati Educa, del proyecto Matemática y Comunicación que ejecuta la Gerencia de Desarrollo Social y Pueblos Originarios Amazónicos de la Municipalidad Distrital de Echarati. Bien, en este programa número 32 vamos a desarrollar el tema de variaciones lingüísticas del área de comunicación. Bien, sin más preámbulos, vamos al salón de clases con el profesor Cristian Cruz. Bueno, continuando con los temas de competencia lingüística, que son propios de exámenes de admisión dados por la municipalidad distrital de Echarati, gracias a la Gerencia de Desarrollo y este programa tan genial que impulsa a la juventud al estudio. Este tipo de programas son muy buenos, y lo bueno es que queda para la posteridad, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de variaciones lingüísticas. Es un tema muy chévere, muy interesante, es uno de mis favoritos. Es un fragmento del tema del lenguaje humano, ¿sí? ¿Qué vienen a ser las variaciones lingüísticas? Son las diferencias en el habla de las personas. O sea, cómo habla una persona, por ejemplo, con voz gruesa, con voz delgada, o por ejemplo, tiene un dejo, anda, corre, ¿no? Esas son las variaciones lingüísticas. Por ejemplo, usa palabras cultas, el otro usa groserías, entonces eso se llaman variaciones lingüísticas, ¿ya? Para empezar, dije que cambia la manera de hablar de las personas, entonces esa es la primera parte. Las variaciones lingüísticas son las diferentes formas, y ojo con esta palabra, de hablar. Entonces corresponde al plano del habla. De hablar son las diferentes formas de hablar un mismo idioma. Allá, entonces, esto se da en el plano del habla. Si te preguntan en qué plano se dan las variaciones lingüísticas, obviamente se dan en el plano del habla. Porque la definición dice, son las diferentes formas de hablar un mismo idioma. Perfecto, entonces, variaciones lingüísticas. Entonces, las variaciones son los cambios o las diferencias que existen en el habla de las personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres tipos de variaciones lingüísticas. El primer tipo de variación lingüística, como ustedes lo pueden ver, ahí dice dialecto, ¿no? Dialecto, sociolecto e idiolecto, ¿ya? Tres cosas no nos debemos olvidar, acá no lo había enumerado, está rompiéndole la armonía de la pizarra. 1, 2 y 3, ahora sí. Tres cosas no te debes olvidar. Este me salió muy feo. Vamos a ponerlo bonito. Listo. Tres cosas no te debes olvidar sobre estos tres cosas. Primero, su otro nombre. Se conoce como dialecto o variación diatópica. ¿Qué quiere decir variación diatópica? Dia quiere decir a través de, ¿no? Y topos quiere decir tierra, espacio geográfico, ¿no? Entonces, a través del espacio geográfico, diatópica. Variación diatópica o dialecto, cualquiera de los dos nombres. Apréndete diatópica, porque puede ser que te pregunten, la variación diatópica se da en, ¿no? Entonces no te vas a saber ese nombre, fuiste. Diatopos, a través de la tierra. Factores, se da por factores geográficos, espaciales, ¿no? De regiones, territorios. Entonces se da por factores geográficos, espaciales, territoriales. O sea, ¿qué tiene que ver? Que digamos en una zona hablan de una manera y en otra zona hablan de otra manera. Y se da en el eje. ¿En qué eje se va a dar? En el eje horizontal. ¿Qué quiere decir? Que a todos los pobladores de esa zona, ¿no?, que hablan de esa manera les afecta. Por ejemplo, ahí va un caso. El presidente de Argentina dice, anda a correr, ¿no?
Messi dice anda a correr, ¿no? Un mendigo va a decir anda a correr. Un niño va a decir anda a correr. Entonces afecta a todos por igual. La variación diatópica, ¿ya? Entonces afecta a todos por igual, por eso se dice que es horizontal, a todos por igual. Entonces, eje horizontal, factores geográficos, variación diatópica. No te olvides de esas tres cosas fundamentales sobre nuestro dialecto. A ver, te voy a hacer un ejemplo de dialecto. Por ejemplo, el quechua cusqueño es muy diferente al quechua cajamarquino. Ahí hay dialecto, ¿no? Porque es una forma de hablar el quechua y es otra forma de hablar el quechua. Por ejemplo, el dialecto que hay en el norte no es el mismo que el dialecto nuestro del serrano, ¿no? El que es fuerte, lento, bien pronunciado, ¿no? Dicen que es una de las mejores pronunciaciones las que tenemos, ¿no? Sociolecto. Ahora veamos las tres cosas que no te debes olvidar del sociolecto. 1. Variación diastrática. Diastrática se llama. ¿Y por qué tiene ese nombre, profe? Variación diastrática, porque tiene estratos, niveles. O sea, hay jerarquías, ¿no? Se da por factores socioculturales. ¿Qué quiere decir? Esto está relacionado no al dinero. Muchos piensan que el sociolecto tiene que ver con las clases altas. No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con el nivel intelectual, educativo, la formación de la persona. Si es una persona culta, va a usar una forma culta de hablar. Y si es una persona delincuencial, ¿no? Un penal, va a usar esto, ¿no? Entonces, tiene que ver con la forma de los términos que se usan en la lexicología, ¿no? El dominio del idioma, el manejo del idioma, ¿no? A nivel de socioculturalidad, ¿no? Y el eje, como hemos dicho, ya no es pues para todos igual, ¿no? Acá no, acá sí hay jerarquías y se llama eje vertical, corresponde al eje vertical. O sea, ¿por qué? Porque se da bueno, medio, malo, ¿no? Acro arriba, meso medio, base y bajo. Entonces, esos son las tres cosas que no te debes olvidar del sociolecto. Ahora el idiolecto, variación diafásica se llama. Variación diafásica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir variación diafásica? A través del individuo. Fásico, ¿no? A través del individuo. Esta se da ya también por factores propios del individuo. Idio, ¿no? Idio quiere decir propio. Entonces, factores individuales. Factores propios de uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la edad, el género, mi crianza, diferentes, ¿no? Esta se da en el eje, este es vertical y este es horizontal. Acá se va a dar en un eje mixto. ¿Por qué? Porque acá va a converger todo, o sea, tu preparación académica, el lugar de donde vienes, tu edad, tu religión, todo va a tener que ver, entonces por eso se llama el eje mixto. Listo, una vez desarrollado, el dialecto es la variación que se da en la forma de hablar de las personas por factores geográficos. Ese es el concepto. El sociolecto es la variación en la forma de hablar de las personas que se da por factores socioculturales, ¿no? Que tiene que ver más esto con la educación. Listo. Y el idiolecto se va a dar por factores propios de cada uno, ¿no? Tengo la voz delgada, chillosa, tengo la voz nasal, tengo la voz gruesa. Entonces, o soy policía, voy a hablar de una manera, soy abogado, voy a hablar de otra manera. Entonces, varía en esos aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Muy bien, vamos a ver la variación diatópica. Tiene 5 niveles la variación diatópica, o sea, varía en 5 formas el dialecto. A nivel fonético, dice que tiene que ver con la pronunciación. Vamos a usar el negrito porque este está más nuevo. A nivel fonético, pronunciación.
pronunciación, acento y entonación, ¿no? Ah, ya, entonces este tiene que ver con la pronunciación de las palabras, lo que popularmente se le dice el dejo, ¿no? La pronunciación, acento y entonación. A ver, ¿cómo, profe? A ver, deme un ejemplo, por favor. Este es el clásico ejemplo para entender el nivel fonético. Acá tú dices, a ver, acá dicen así, acá dicen así y acá dicen así. Vamos a ponerle que son fonemas, ¿ya? No, pero este no, este sería diferente. Vamos a ponerle así, ¿ya? Para que lo entiendas. A ver, ya. Acá, por ejemplo, un argentino dice llama, ¿no es cierto? ¿Cómo va a decir un chileno? Un chileno va a decir llama, ¿no? Un limeño también, llama. ¿Y cómo te va a decir un peruano de la sierra? O un español también, los españoles pronuncian muy bien la L. Llama. Entonces son 3 sonidos, son 3 pronunciaciones diferentes. Llama, llama y llama. Entonces está variando la pronunciación. Por ejemplo, el boliviano dice rato. El cusqueño dice rato, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, ¿no? Entonces ahí varía la pronunciación, ¿no? Los españoles, corazón, nosotros, ¿no? Eso es lo fonético. Varía el sonido de las palabras, cómo se pronuncia. A nivel lexicológico, su propio nombre lo dice, léxico quiere decir vocabulario. Varía vocabulario. Varía vocabulario. ¿Cómo es esto? Este es muy chévere. Por ejemplo, en Argentina, ¿cómo? Perdón, acá no puse, ¿no? La procedencia de la palabra. Entonces, acá vamos a ponerle que es de Argentina. Argentina, ponte que acá le vamos a poner que es de Chile. Y acá le vamos a poner que esto es de España, ¿ya? Para hacer países. Allá entonces se pronuncian diferente. Acá varía el vocabulario. Por ejemplo, ¿no? En Argentina, a ver, ¿cómo se le dice a la prenda que utilizamos normalmente, la más cómoda, ¿no? Se le dice remera. No lo confundan con otra palabra, por favor. Remera. Acá, remera. ¿Cómo se le dice a esta misma prenda? Va a variar la forma de decir. ¿Cómo se le dice a esta prenda en México? En México ya también se le dice playera. ¿Y cómo se le dice en Perú? En Perú se le llama polo, esa prenda de vestir. Entonces miren cómo varía el vocabulario. Tú vas a Argentina y pides, ¿me vende un polo? Y no te van a entender, ¿no? Y un argentino probablemente venga acá y te dice, che, quiero una remera. Y tú vas a pensar lo peor porque se parece a otra palabra, ¿no? Entonces, remera, playera y polo varía el vocabulario. Esto ocurre en Argentina, esto ocurre en México, esto ocurre en Perú. Y ya está. Remera, playera, polo. Varía el vocabulario. Por ejemplo, otro caso es palta, aguacate, ¿no? Aguacate se le dice en México y palta se le llama en Perú. Maní, cacahuate, igual es otro caso, ¿no? Patata, papa, banana, plátano, ¿no? Son varios ejemplos, ¿no? Casos que por ejemplo, de los venezolanos, chamo quiere decir, creo, niño, ¿no? Entonces, y los chilenos a los niños les dicen cabritos. Entonces, hay diferencia en la forma en el vocabulario. Ahora, a nivel morfológico, varían los morfemas, ¿no?
Varían, mejor vamos a poner, porque morfemas no varía la raíz léxica, ¿no? Varían los afijos, los prefijos. O varía la estructura de la palabra. Esa es la definición que dan. Varía la estructura de la palabra. O sea, la palabra va a tener una variación, puede ser de prefijación o de sufijación. ¿Cómo es esto, profe? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina se dice re bueno. Usan el prefijo re bueno. En México dicen rete bueno. Ah, mira, está variando el prefijo, ¿no? Rete bueno. Y en Perú ya no se va a decir así, se va a decir diferente. Se dice buenazo, ¿no? Que quiere decir lo mismo, pero ¿qué cosa está variando? Está variando la estructura morfológica de la palabra. Están variando en este caso varía prefijo, prefijo y acá sufijo. Sufijo es la última partecita de la palabra, ¿no? Y la raíz se mantiene, ¿no? Bueno, buen, buen, ¿no? Entonces, eso es la variación de la estructura de la palabra, la variación morfológica. Entonces, acá vamos a ver que esto se da en Argentina, esto se da en México y esto se da en Perú. Clásico caso, mejor así. Clásico caso, por ejemplo, es el picante picoso. Ratito, ratico. Está variando solamente la terminación de la palabra en esos casos, ¿no? Picante, picoso. Por ejemplo, una de las bravas es profesional, nosotros decimos, y los mexicanos dicen profesionista. Yo soy profesionista, te va a decir un mexicano. Entonces está variando la estructura de la palabra, ¿no? A nivel semántico, ¿qué varía? A nivel semántico varía el significado. Varía el significado de la palabra. Varía el significado de la palabra. Varía el significado de la palabra. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, a nivel semántico. Yo les voy a poner el caso de Chile, que es curioso, y el caso de Perú, ¿no? Cabrito y cabrito. Cabrito, para un chileno, para un chileno quiere decir niño, ¿no? Niño tierno, niño. Para un peruano, cabrito, en la jerga, en el argot, es homosexual. Entonces, cuidado, imagínate que venga un chileno y te diga, eres un cabrito, ¿no? Y tú cómo reaccionarías, de repente hasta lo pegas, ¿no? Por decirte, no sé, pues, ¿no? De repente eres homofóbico y no te gusta que te digan así, ¿no? Entonces, pero el chileno te está queriendo decir niño, ¿no? Entonces, cabrito significa niño, cabrito significa, o sea, la misma palabra, el mismo significante, tiene diferente significado, ¿ya? Ahora, a nivel sintáctico, esto lo vamos a bajar un poquito porque si no, no va a entrar. A nivel sintáctico. A nivel sintáctico, varía la estructura de la oración. ¿Qué quiere decir? Que varía cómo pronunciamos una oración, varía la estructura de la oración. O sea, la sintaxis se ve alterada, ¿no? Usualmente la estructura de una oración es sujeto, verbo y complemento, ¿no? Así, usualmente es así, sujeto, verbo y complemento. Pero en este caso se va a alterar esa estructura, ¿no? Clásico caso que ocurre mucho en nuestra selva peruana y en la sierra también lo hacemos, ¿ah? Hablar al revés, ir del complemento al sujeto. Por ejemplo, de mi tía, su abuelo ha muerto.
sería, acá una coma, porque esta es coma hiperbática, la otra vez les enseñaba eso. De mi tía, su abuelo, ha muerto. Entonces, fíjense, así sería una expresión muy propia de la selva, ¿no? Pero ¿cómo debería ser la estructura normal? Debería ser el abuelo de mi tía, o su abuelo de mi tía ha muerto, ¿no? Entonces debería ser así. Pero lo alteramos. De la selva su encanto, ¿no? Debería ser el encanto de la selva el encanto, o sea, al revés. Lo transforman el orden oracional, lo transformamos el orden oracional. Entonces, está habiendo una alteración. También se le dice hiperbato. Por eso viene la coma hiperbática, ¿no? Hiperbato. Listo. Ahí tenemos los 5 niveles del dialecto, los cinco tipos, cómo varía el dialecto. A nivel fonético, sonido, llama, llama, llama. A nivel lexicológico está remera, playera, polo, la variación de palabras, ¿no? De vocabulario. Acá está la variación de prefijos y sufijos, ¿no? Por ejemplo, acá prefijo, acá varía el sufijo. Acá está la variación semántica, ya también el significado de la palabra varía. Acá ya también está la estructura de la oración, o sea, se cambia el orden usual de la oración. Muy bien, ahora vamos a ver el acrolecto, las variaciones dentro del sociolecto. Se da por factores socioculturales. Acrolecto significa, acro quiere decir alto, entonces alto léxico, ¿no? También se le llama variación supraestándar, nivel, no es variación, nivel supraestándar, o sea, por encima de todos. También le pueden decir superestándar, ¿no? Acá se llama estándar y acá se llama subestándar, o sea, por debajo de lo estándar. Y ahí están. Entonces, nivel estándar, subestándar, supraestándar, arriba. A ver, profe, ¿cómo es esto? Por ejemplo, utilizas la palabra ósculo. Elegante, fino, ¿no? Ósculo. Profe, ¿qué es ósculo? Entonces tienes que ir al mesolecto para entenderlo. Quiere decir beso. Beso. Y en el basilecto, como le dicen ustedes, chape, ¿no? Entonces acá tenemos un claro ejemplo: acrolecto, mesolecto, basilecto. A ver, profe, otro casito. Otro casito podría ser, por ejemplo, pusilánime. Pusilánime. ¿Qué quiere decir pusilánime? Acá en el mesolecto lo entendemos. Quiere decir cobarde. Y en el argot se le dice gallina, ¿no? Que no te atreves, gallina, ¿no? Entonces ahí tienes ejemplos de acrolecto, mesolecto y basilecto, ¿no? Entonces como estos hay varios, ¿no? Pero no tenemos mucho tiempo. Entonces ahí les dejo que es la variación por ejemplo, este es como decir lo culto, ¿no? Lo chévere, el nivel esperado. Este es el nivel medio, ¿no? En el que usualmente nos manejamos, y este es el nivel, pues, vulgar, el que a veces usamos con amigos, ¿no? Replana también se le llama, jerga. Entonces, eso sería. Un claro ejemplo de acrolecto lo vas a encontrar siempre cuando habla Jaime Bailey. Tiene una muy bonita expresión oral. Alan García, Jaime Bailey, Marco Aurelio de Negri son 3 ejemplos muy claros de acrolecto. De Chato Barraza o, por ejemplo, Melcochita son los maestros, ¿no? Listo. Entonces tenemos que esto se da por situación educacional, nivel cultural, académico. Vayamos a ver el último, la variación, el idiolecto o variación diafásica.
Esto se da a nivel individual, ¿se acuerdan? Entonces entran factores múltiples, ¿no? Como por ejemplo, la edad es un factor para que tú hables diferente. Ponte que es también género. Al toque, por ejemplo, reconoces la voz de un anciano, ¿no? Entonces se ve el habla de un anciano. Género, obviamente, al toque se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, los travestis no pueden llegar a ser la voz de mujer, ¿no? Entonces, por eso ya te vas dando cuenta que es travesti, no es mujer, ¿no? Entonces, el género. También puede influir tu profesión, ¿no? Tu profesión. Claro, no va a hablar igual un abogado que un policía o que un albañil, ¿no? O sea, a lo que te dedicas, la profesión, ¿no? También tiene mucho que ver, fuera de la profesión, por ejemplo, podemos ver el estado anímico. Estado anímico. El estado de ánimo. También, fíjate, el estado de salud, ¿no? Estado de salud. Tiene que ver. ¿Qué más? Tienen que ver muchos otros factores, ¿no? La crianza, la economía, ¿no? Si eres de un sector económico tal o de otro sector económico cual, entonces va a tener que ver. Entonces acá implican muchos factores, entonces le vamos a poner un etcétera. Muy bien, entonces las tres variaciones son dialecto, sociolecto e idiolecto. Estas variaciones se dan en el plano del habla y son las diferentes formas de hablar de las personas un mismo idioma. ¿Ok? Muchas gracias. Eso es todo. Bien amigos, de esta manera llegamos a la parte final de este programa número 32, desarrollando el tema de variaciones lingüísticas del área de comunicación. Con nosotros será hasta la siguiente edición.